disculpad este retraso que tenemos que agradecer a la Renfe. Enseguida, antes de presentaros muy brevemente a Carlos, porque, como sabéis, aquí tenemos un tiempo limitado para aprovechar luego el turno de preguntas, solamente quería anunciaros los dos ciclos que hemos organizado para esta temporada de invierno: el sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo, la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo y la Biblioteca Social La Tormenta, que está ahí en la calle Postas 17, con un contenido bibliográfico abierto a todos, de acceso público y gratuito. Los dos ciclos que estamos presentando este invierno, que inaugura Carlos con la presentación del colapso, aunque le hemos puesto un subtítulo, creo yo, que un poco más atractivo y por lo menos catastrófico, seguirá el próximo viernes aquí mismo con la charla que nos dará Adrián, yo creo que es, ¿no?, de Cul-de-sac, para hablar de autonomía, también dentro del análisis de la vida de la sociedad de consumo, sobre autonomía material y emancipación, en este mismo local a las 9. Luego también, en este caso, en el local del sindicato, el día 6 de marzo, Marc Badal presenta la otra solución, o que se presenta a esta sociedad que se prevé colapsar, que es la vuelta al campo, la recuperación del mundo rural. Marc Badal, Vidas a la intemperie, el día 6 de marzo en el local del sindicato. El otro ciclo que hemos preparado está marcado un poco por la fecha, que es el día 8 de marzo. Aquí mismo también, el día 24 de febrero, hay un acto y una asamblea feminista para preparar la huelga del día 8 de marzo a las 7:30. Y el día 10, aquí mismo también, Laila Martínez, la editora de la editorial Antipersona, vendrá a hablarnos de la lucha de la mujer a lo largo del tiempo. Pues sin más, agradeciéndoos vuestra presencia y agradeciendo una vez más a Carlos que haya venido, que amablemente haya aceptado nuestra invitación, vino a ilustrarnos sobre, siempre en el momento clave, sobre, ¿te acuerdas?, los movimientos de globalización, luego sobre los 15M, luego hay una que se me escapa, sobre la actualidad del movimiento libertario. Y bueno, pues esto. Vale, gracias por venir y gracias a vosotros. Gracias a ti, Juan, y buenas tardes a todas y a todos. Tenéis ahí fuera algunas copias de ese libro, Colapso, que vio la luz en el mes de septiembre de 2016, hace 1 año y 4 meses. He recorrido la piel de toro presentándolo y me gusta recordar que los debates posteriores a esos actos de presentación me darían para escribir un libro nuevo. Descuidad que no lo voy a hacer. Recuerdo que en Logroño, un paisano de cierta edad dijo que le había dejado muy deprimido y que no sabía si iba a poder dormir esa noche. Y yo no me atrevía a replicarle que me parecía que era un elogio desmesurado, porque si mi propósito era colocar sobre la mesa, y lo era, el debate relativo al colapso, en el caso de este paisano lo había conseguido en plenitud, había somatizado lo del colapso. Un par de semanas después, en Vigo, alguien dijo lo mismo de forma tal vez más elegante. Dijo: estoy muy feliz de estar muy deprimido. Bastante más cerca en el tiempo, en Huesca, alguien me contó que al finalizar el acto escuchó el comentario de una señora mayor que dijo: me lo he pasado muy bien. Lo único malo la charla esa, ¿no? Bueno, yo debo dejar claro desde el principio que no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Dice simplemente que ese colapso es probable. O si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntan la manifestación de datos negativos
y que la vuelcan para el año 2100 empiecen a anticiparlos en el tiempo y sugieran que esos datos se van a revelar en el 2060, en el 2040 o en el 2020, prácticamente a la vuelta de la esquina. La discusión sobre el colapso no tiene ninguna presencia en nuestros medios de comunicación y tampoco la tiene en el discurso de nuestros responsables políticos, ni siquiera los teóricamente más abiertos y alternativos. Sí que está presente de manera significativa, en cambio, en la literatura y en el cine, pero sospecho que esa presencia remite las más de las veces a un código de diversión y de ocio que a la voluntad de articular al respecto un discurso genuinamente crítico. Me vais a permitir que antes de entrar en materia formule dos pequeñísimos relatos que creo tienen la virtud de situarnos en el marco conceptual que voy a intentar manejar. ¿Qué dice el primero de ellos? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que viajar a una isla tomando, claro, un barco. Imaginad también que alguien os explicase que ese barco corre un 7% de posibilidades de naufragar en el transcurso de ese viaje. Parece que ninguna de las personas que estamos aquí subiríamos a ese barco, a menos, claro, que tuviésemos una necesidad imperiosa de llegar a la isla. Yo parto de la certeza de que el riesgo de un colapso general del sistema está muy por encima del 7%. Y sin embargo, todos los días seguimos montando en el barco correspondiente. ¿Qué dice el segundo relato? Imaginaos de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio afirmase, sin margen para la duda, que en el año 2072 un gigantesco meteorito va a chocar con el planeta Tierra. Parecería servir a la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de los estados, las Fuerzas Armadas, los centros de investigación, las universidades, pondrían manos a la tarea de estudiar qué es lo que podemos hacer para evitar ese impacto o al menos para mitigar sus consecuencias más negativas. Me interesa subrayar que hay dos diferencias importantes entre esto que acabo de contaros y lo que vais a escuchar a continuación. La primera, creo que a estas alturas es obvia. Yo no estoy en condiciones de proponer una fecha para el colapso. No puedo decir, se va a verificar el 30 de abril del año 2049. Me interesa más subrayar el relieve de la segunda diferencia. El colapso del que os voy a hablar es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema llamado capitalismo. A diferencia del colapso con el que se vincula la catástrofe del meteorito, que remite a un fenómeno natural. Primera observación, ahora sí que quiero haceros. ¿Qué es el colapso? Me vais a permitir que os lea un enunciado razonablemente largo que recoge algunos de los rasgos principales de ese fenómeno. Un golpe muy fuerte que trastoca muchas relaciones, la irreversibilidad del proceso consiguiente, profundas alteraciones en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas, reducciones significativas en la población, una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos, una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores, la desaparición de las instituciones previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden antecesor. Voy a intentar aislar 4 elementos presentes o implícitos en esta larguísima definición. ¿Cuál es el primero? El carácter irreversible del colapso, que es, al fin y al cabo, lo que permite distinguirlo de una mera crisis. Cuando estamos hablando de una crisis, damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esa posibilidad no se revela. Un segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o, por el contrario, es un momento? En una primera lectura, parecería evidente que se trata de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos
que una de ellas principal es una subida paulatina de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Pero quiero recordaros, bien lo sabéis, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la de los estallidos repentinos, de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que en principio el colapso es un proceso que conduce, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se hace irreversible. Un tercer elemento importante en la definición es el relieve que corresponde atribuir al concepto de complejidad. ¿Qué es lo que dice la tesis principal al respecto? Cuando las sociedades se hacen más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esto resume bien el sentido general de la tesis, a buen seguro que más compleja, que manejan la mayoría de los expertos que se refieren al riesgo del colapso. Rescato un cuarto y último elemento, que asume la forma de determinados códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí y de lo que significan. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Cuando escribía el libro, a menudo pasó por mi cabeza la idea de que el concepto de colapso que nosotros manejamos en el norte opulento es un concepto eurocéntrico. Nosotros entendemos lo que significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. Explicar, en cambio, qué es el colapso a un niño nacido en la franja de Gaza me parece que es una tarea extremadamente difícil. No tiene la posibilidad de la comparación. El colapso ha sido su vida cotidiana desde el momento inicial. E importa subrayar esto. Nosotros podemos hablar del colapso que va a venir, pero muchos seres humanos padecen el colapso del presente. Segunda observación que quiero haceros. ¿Cuáles son las causas previsibles de un colapso general del sistema que padecemos? Debo confesaros que mi proyecto inicial en el libro era eludir un capítulo que se interesase por esto y remitir al lector a la bibliografía especializada, que ya es muy amplia. Pero luego me pareció claro que no era una opción muy inteligente. Si por un lado intentaba escarbar en el concepto de colapso y luego procuraba analizar sus presuntas consecuencias y de por medio no colocaba una consideración de las causas, el argumento iba a quedar un tanto cojo. En este caso, voy a intentar responder de la mano de un análisis muy convencional que creo tiene la virtud de la pedagogía. Y diré que hay dos grandes factores que explican el colapso, acompañados de otros de relieve aparentemente menor que sin embargo podrían oficiar de multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esos dos grandes factores? El primero, como podéis intuir, es el cambio climático, en tanto el segundo lo aporta el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. ¿Qué es lo que me interesa recordaros en relación con el cambio climático? Hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero nada bueno. Yo mismo, en el pasado, en más de una ocasión, me he dejado llevar por una tesis que hoy estimo merece poco crédito. En alguna oportunidad dije: si mañana los gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y decidiesen reducir a la nada rápidamente las emisiones de CO2, podríamos esquivar el cambio climático y tal vez por extensión el colapso. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El problema radica en el hecho de que da por descontado que el cambio climático es una consecuencia de lo que hemos hecho en las 2 o 3 últimas décadas, cuando con toda evidencia es el efecto de lo que hemos hecho en los 2 últimos siglos, la era industrial, y probablemente en los 4 últimos milenios,
al calor de un proceso paulatino de modificación de nuestra relación con el hábitat natural. Lo digo de otra manera: aunque mañana redujésemos a la nada las emisiones de CO2, los efectos de lo que hicimos en el pasado acabarían por llegar también inexorablemente. ¿Sabéis cuáles son algunas de las consecuencias principales del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la desertización, la deforestación, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento para el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que hay países como Rusia o Canadá en los cuales grupos de presión importantes afirman que el cambio climático está llamado a tener consecuencias positivas, ante todo de la mano de un crecimiento de la superficie agrícola útil. Me parece que es un argumento perfectamente desdeñable. El cambio climático es un proceso tan rápido y tan radical de alteración de las reglas del juego que las eventuales consecuencias saludables tendrán un carácter marginal. ¿Qué es lo que me interesa contaros? En segundo lugar, en relación con el otro gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas. Según una estimación, si no dispusiésemos del petróleo, del carbón y del gas natural, el 67% de los integrantes de la especie humana perecerían. Antonio Turiel, que es el máximo experto español en el llamado pico del petróleo, afirma que el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, esto es, el petróleo, el gas natural y el carbón, se producirá en el año en el que nos encontramos ahora, 2018. En lenguaje más llano, la producción de esas materias primas energéticas empezará a reducirse y los precios inexorablemente empezarán a subir. Es verdad que en este caso puede uno imaginar una combinación de materias primas energéticas diferente de la que hoy empleamos. Me temo, sin embargo, que no se está trabajando en la introducción de esa combinación, que por sí sola reclamaría transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades, algo que me invita a concluir que también aquí vamos a llegar tarde. Recordaréis que señalé hace unos minutos que junto a estos dos factores principales hay otros que describí como aparentemente secundarios, que sin embargo podrían oficiar como multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son, en un rápido recorrido, esos factores secundarios? 1. La crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta. 2. Un escenario social calamitoso, materializado en el hecho de que algo así como la mitad de la población del globo está condenada a malvivir con menos de $2 cada día, en un escenario en el que es fácil intuir que se van a desplegar problemas crecientes en materia de hambre y de acceso al agua. 3. La expansión de las enfermedades, en forma de epidemias y pandemias de difusión más fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares, o de reaparición de enfermedades como la tuberculosis y de extensión de la malaria. 4. Un entorno invivible para las mujeres, que anuncia una ratificación de muchas de las reglas del juego de la sociedad patriarcal. Tened presente que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Según una estimación, las mujeres realizan el 67% del trabajo, cuando reciben, en cambio, el 10% de la renta. 5. El efecto multiplicador de la crisis financiera, en forma de caotización, inestabilidad, pérdida de confianza e incertidumbre. 6. La proliferación de diferentes violencias, entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña asestadas por las grandes potencias del norte en busca de las materias primas que les faltan. 7. Y último, la idolatría que siguen mereciendo, y volveré sobre esto, el crecimiento económico y las tecnologías. ¿Cuál es la tercera observación que quiero haceros? En el libro intento escarbar
en los presumibles rasgos de la sociedad posterior al colapso. Bien podéis intuir que esa tarea reclama de dosis muy notables de especulación. No sabemos cuáles van a ser las causas precisas del colapso, si este va a ser fundamentalmente un proceso o un momento. Tampoco conocemos las reacciones que va a suscitar. Es fácil intuir que presentará patrones diferentes según unos u otros lugares. Ignoramos, en fin, el momento del colapso. Entre todas estas incógnitas me interesa rescatar solo una. Quienes han trabajado, a mi entender, en serio sobre esta cuestión, afirman que el colapso no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que el periodo crítico que tenemos que examinar es el que separa los años 2020 y 2050. Repito la cláusula, a la vuelta de la esquina. Aún con todas estas cautelas, ¿cuáles serán previsiblemente los rasgos caracterizadores de la sociedad posterior al colapso? El primero, vital para entender muchas cosas, es una reducción muy significativa en la oferta de energía, que previsiblemente dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos, y también con el comercio internacional. Tened presente que, según una estimación, el 80% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que lo más sencillo es que este instrumento de transporte quiebre más antes que después, al calor de un proceso que algunos autores describen como de genuina desglobalización. Un segundo rasgo importante, importantísimo, es que el colapso supondrá un golpe muy fuerte para aquellas instancias, para aquellas organizaciones que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas y las Fuerzas Armadas. Importa que subraye esto, porque normalmente cuando analizamos procesos que recuerdan a colapsos, tendemos a pensar que solo los van a padecer los castigados, los preteridos de siempre. Sospecho que el escenario que tenemos por delante es, en este terreno afortunadamente, más complejo. En el terreno económico, lo que es previsible que se abra camino son fenómenos como la reducción en el crecimiento, el cierre masivo de empresas, la generalización del desempleo, la desintegración de los ya de por sí maltrechos estados de bienestar y la subida de los precios de los productos básicos. En ausencia de crecimiento, lo más probable es que el sistema financiero quiebre y que se revelen problemas muy severos en lo que respecta a la sanidad y a la educación, con víctimas en las de siempre: ancianos, mujeres y niños. El golpe será sin duda más fuerte en las ciudades que en el medio rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. ¿Cuáles serán previsiblemente las que saldrán mejor paradas? Aquellas que cuenten con superficies agrícolas importantes alrededor, que dispongan de agua en cantidades importantes, que se encuentren en encrucijadas de caminos y que tengan un carácter arcaico y tradicional. El modelo antitético de este que acabo de retratar es el de la ciudad norteamericana de Detroit, la meca de la industria automovilística, que ha experimentado un genuino e irreparable colapso en los últimos años. Aunque acabo de sugerir que en el medio rural las circunstancias serán más halagüeñas, conviene que no olvidemos que algunas de las políticas que han cobrado cuerpo en las últimas décadas tendrán consecuencias negativas. ¿En qué estoy pensando? En la mala gestión de los suelos, en el monocultivo, en la mecanización, en la mercantilización de todas las relaciones. No solo eso, el medio rural previsiblemente tendrá que afrontar un problema adicional. Hace unos minutos he mencionado a Antonio Turiel, el máximo experto entre nosotros del llamado pico del petróleo. Hace un par de años compartí con Turiel una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de Huesca casi colindante con Cataluña. Normalmente, cuando acudo a comarcas tradicionalmente deprimidas, suelo llamar la atención sobre una extensa paradoja.
cuanto más deprimida es una comarca, mejor lo llevará en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque menos dependerá de la tecnología y de la energía. La comarca de Viñefar, en este terreno, parecía un escenario privilegiado. Baja densidad de la población, vida rural razonablemente activa, agua en abundancia. ¿Cuál es el problema, sin embargo, de esa comarca? Que Barcelona está a 180 kilómetros de distancia y que en el escenario del colapso lo más previsible es que se produzca un éxodo masivo de población de las ciudades grandes y no tan grandes camino de las zonas rurales, con lo cual muchas de las teóricas virtudes y ventajas de estas últimas podrían evaporarse de la noche a la mañana. Agrego, en fin, que lo más sencillo es que se produzca al calor del colapso una reducción de la población, en el buen entendido de que lo previsible es que esa reducción se ajuste a modelos diferentes según unas u otras regiones. Cuarta observación que quiero haceros. En el libro le presto atención a dos respuestas muy diferentes ante el escenario del colapso. La propia de lo que llamo los movimientos por la transición ecosocial y la característica de lo que describo con la etiqueta de ecofascismo. Dejaré claro que no estoy diciendo que sean las dos únicas respuestas imaginables ante el colapso. Me interesaba, sin embargo, aislar conceptualmente dos perspectivas muy diferentes. Si tengo que resumir el sentido de fondo de la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, me serviré de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar todas las relaciones. ¿Por qué, en primer lugar, decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos del planeta. Pensad que en el momento presente, y según una estimación, la huella ecológica española es de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos de los miembros de las demás especies con las cuales, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inevitablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero reivindica al mismo tiempo la aplicación de principios y de valores muy diferentes de los que desplegamos hoy. ¿En qué estoy pensando? En la necesidad de defender la primacía de la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionados como estamos por la producción, por el consumo, por la competitividad. En el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. En el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En la necesidad inexorable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos. En la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O en fin, y por dejarlo ahí, en el terreno individual, en la sobriedad y en la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar. Bien sabéis que hace 60, 80 o 100 años, muchos de nuestros abuelos o bisabuelos abandonaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por reconstruir muchos de los elementos de la vida rural que hemos ido tirando por la borda. He hablado en tercer término
de la urgencia de destecnologizar nuestras sociedades. Asumiré de buen grado que el verbo tiene cierta dimensión provocadora. Si tengo que enunciar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema nos regala. No vaya a ser que no sean tan emancipadoras y tan liberadoras como una primera lectura invita a concluir. Permitidme que eche mano una vez más de un ejemplo, en este caso tontorrón, que no se refiere tanto a las tecnologías como a su uso social. Hablo de las ilusiones ópticas vinculadas con Facebook. Yo tengo 5.000 amigos en Facebook. Alguien podría pensar que mi vida social es extremadamente rica. Bueno, bien sabéis que no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Llega uno a casa por la noche, enciende el ordenador, entra en Facebook y puede dejarse llevar por la intuición de que este país se encuentra inmerso en una plena vorágine revolucionaria. No es el país, son nuestros amigos, pero si uno no es capaz de separar lo uno de lo otro, corre algún peligro de estrellarse en sus planteamientos. He hablado, en cuarto término, de la necesidad de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas de la sociedad patriarcal. Permitidme que rescate un par de datos que invoqué antes. Dije, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Son porcentajes muy llamativos. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de hombres. Me estoy refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. En estas condiciones me temo que afirmar que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto y último de los verbos que escribí hablaba de la conveniencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con una consecuencia muy delicada. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace media docena de años. En sus dos libros finales, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y en último término son paradójicamente mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que a un país como este en el que estamos dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto literalmente se desmoronaría de la noche a la mañana, de tal manera que si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades más simples, menos complejas. ¿Cuál es la quinta observación que quiero haceros? Ya anuncié hace unos minutos que en el libro le presto atención a una respuesta ante el colapso muy diferente de aquella a la que acabo de referirme, la que vinculo con el término ecofascismo. Ya sé que la palabra ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables. Bueno, tengo la obligación de recordaros que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo e influyente grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que cuestionaba los efectos negativos de la industrialización y de la urbanización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas vegetarianas. Todo ello, naturalmente,
al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a quienes no formaban parte de esa raza elegida. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. Sabéis que Auschwitz es el más granado de los campos de exterminio nazis. La tesis principal que defiende Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Resulta fácil intuir que detrás de la propuesta ecofascista hay, ante todo, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y es la versión más suave, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. Permitidme que vuelva sobre algo que dejé un poco apartado con anterioridad. En algunos de los debates que han seguido a la presentación de este libro, me he enfrentado con una pregunta que mal que bien venía a decir: bueno, Carlos, el escenario posterior al colapso, ¿tú interpretas que se retrata razonablemente bien de la mano de la metáfora de una tercera guerra mundial? Siempre respondí que no. ¿Por qué? La metáfora de la guerra mundial implica la existencia de grandes potencias que disponen de importantes maquinarias militares que se enfrentan entre sí. Esto es lo que ocurrió al calor de las dos guerras mundiales libradas en el siglo XX. Yo interpreto que lo más probable es que después del colapso aparezca un escenario que voy a describir como neofeudal, producto de la disolución de muchos de los poderes tradicionales a través de fórmulas extremadamente diferentes según unos u otros lugares. Recordaréis que dije, lo más probable es que el colapso constituya un golpe muy duro para aquellas organizaciones que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano lo anuncié: los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas, algo que reequilibrará un tanto el escenario. Vuelvo de nuevo a las imágenes que tradicionalmente manejamos, aquellas que nos aconsejan concluir que siempre vamos a perder. Bueno, pues en este caso, si es cierto lo que acabo de decir, repito, el escenario se reequilibrará. Las posibilidades de los poderes tradicionales, muy reducidas, acrecentarán nuestras posibilidades de contestación. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. El libro incluye también un capítulo muy breve sobre lo que llamo las percepciones populares relativas al colapso. Un estudio realizado hace poco en Estados Unidos dividía a los ciudadanos norteamericanos en 6 posiciones diferentes en relación con el colapso: los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y, en fin, los displicentes. Voy a intentar poner un poco de orden en estas categorías de la mano de la identificación de 6 reacciones diferentes ante el colapso. La primera de esas reacciones no es otra que la ignorancia. Estaríamos equivocados si concluyésemos que todo el mundo sabe lo que es el cambio climático o que todo el mundo conoce que el petróleo se está agotando. En este terreno, el discurso negacionista promovido por las grandes empresas, a buen seguro que ha producido mucho de los resultados apetecidos. La segunda posición asume la forma de un optimismo sin freno.
de una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, en que bastarán cambios lentos, predecibles y manejables, en que aún tenemos tiempo, o en fin, aunque esto es más difícil de defender, en que debemos confiar en nuestros gobernantes. No creo que nadie confíe ya en sus gobernantes, pero en fin, dejémoslo así. La tercera de las conductas frisa con lo anterior, y en este caso asume la forma de una confianza de nuevo ciega en que aparecerán tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan muy lejanos. Es una actitud, creo yo, muy poco prudente. Y si esas tecnologías no aparecen, ¿qué haremos? Y si llegan tarde, ¿para qué nos servirán? Y si más bien contribuyen a fortalecer los problemas que a resolverlos, ¿para qué nos servirán? La cuarta posición no es otra que el carpe diem, que según una leyenda fue el criterio que asumieron algunos de los pasajeros del Titanic, probablemente los más pobres, que, conscientes de que el barco inexorablemente se iba a pique, decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. En su esencia, el carpe diem se asienta en la idea de que solo debe preocuparnos lo más cercano en el tiempo y en el espacio. Una quinta posición coloca en el núcleo del debate el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de dos maneras diferentes. La primera es un poco escatológica, viene a decirnos: la especie humana ha pecado y el colapso no es sino el castigo que merecemos por nuestro pecado. La otra lectura es más egoísta y sugiere que los problemas derivados del colapso los deben resolver aquellos que son culpables expresos de la gestación del colapso, qué sé yo, los gobiernos, las grandes empresas, quienes fueren. Creo que esta segunda percepción no es muy inteligente. Permitidme que eche mano de una estimación estadística que sugiere que en España hay hoy 22 millones de automóviles. Me temo que no todos ellos son propiedad de Amancio Ortega y de la familia Botín, que los demás también tenemos alguna responsabilidad en la gestación y en el asentamiento de muchos de los problemas que estoy mencionando. El sexto y último criterio sugiere que nuestra relación previsible con el colapso bien puede parecerse a la que mantenemos con la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero afortunadamente en el transcurso del grueso de nuestra vida, la muerte no ejerce un poder absorbente sobre nuestra conducta cotidiana. Bien sabéis que el escenario cambia abruptamente cuando la vemos muy cerca, en nuestro caso, o en el de seres a quienes queremos. Entonces se convierte en un poder muchas veces incapacitante. Hay un análisis clásico relativo al duelo provocado por el fallecimiento de un ser querido, el de Elisabeth Kubler-Ross, que identifica 5 etapas que pueden retratar también nuestra relación con el colapso. ¿Cuáles son esas 5 etapas? La negación, la angustia, la adaptación, la depresión y, en fin, la aceptación. Por detrás de estas 6 conductas, creo yo, que hay 2 ideas principales en lo que respecta a lo que somos. La primera subraya que los habitantes de los países ricos somos muy poco propicios a reducir nuestros niveles de consumo y, en su caso, a renunciar a las señales de nuestro estatus social. La segunda alimenta la idea de que no somos particularmente solidarios con los integrantes de las generaciones venideras, con los habitantes de los países del sur y con los miembros de las demás especies con las cuales, sobre el papel, compartimos el planeta. Séptima y última de mis observaciones. Muchas veces he contado que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. Voy a dar por descontado que este ensayista francés en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen también, y si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el diagnóstico, la comparación, queda un poco cojo. ¿Por qué?
nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el agotamiento progresivo de todas las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países del sur. Si cada una de estas 5 crisis, por separado, es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, desde mi punto de vista, es la relativa a si no estará perdiendo rápida y dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso incontenible, encaminado al parecer a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Convengamos, sin embargo, que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, o muchos de ellos, que durante 3 décadas han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono y pedir las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo parece obsequiar los términos de la crisis ecológica creo que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero es profundamente desalentadora. En parte porque tiene un carácter desmovilizador y en parte porque parece ignorar que el colapso por definición se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda reacción tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que al respecto podemos hacer hoy pasa por abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Antes sugerí que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que en muchos escenarios suponen los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, o, por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal y muchas disensiones con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que están empeñados en convencernos de que es urgente crear, qué sé yo, y por ejemplo, una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si el diagnóstico del que me he hecho eco antes, que habla
de una etapa crítica que se inicia en el 2020 es certero, parece que estamos obligados a modificar de manera drástica y radical muchas de nuestras percepciones más elementales. Esos espacios autónomos que acabo de defender, a mi entender, solo tendrán sentido pleno si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado, en el buen entendido de que, de nuevo, debo admitir que hay disputas en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes responderán diciendo, para evitar el colapso, y hay quienes, probablemente más lúcidos, dirán, para educarnos para el momento posterior al colapso. Me vais a permitir que termine con 4 conclusiones muy rápidas. ¿Qué dice la primera de ellas? ¿Vamos a poder evitar el colapso? En mi intuición, hablo de una intuición, la respuesta es no. Lo que está al alcance de nuestra mano es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Segunda de esas conclusiones que anunciaba. Estoy obligado a identificar una habilidad ingente de los sistemas que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas realmente importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante hoy nos dice que debemos buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener lo que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿O sería más razonable que asumiésemos una discusión hipercrítica sobre el sinsentido de nuestras sociedades? Imaginaos que mañana el presidente ruso, el señor Putin, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo energético planetario se mantuviese en sus niveles actuales durante 10 años más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para discutir críticamente la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de una década tendríamos que afrontar los problemas más o menos en los mismos términos que hoy. ¿Cuál es la tercera de mis conclusiones? Debo confesar mi recelo más extremo en lo que hace a la posibilidad de que estos problemas sean encarados convincentemente por las instituciones. La mayoría de las instituciones se hallan estrechamente vinculadas con poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los casos, abrazan el mundo del capitalismo verde, que entiende la ecología como una fuente más de beneficio. Y siempre asumen estrategias de carácter aberrantemente cortoplacista. En bastantes ocasiones me he lanzado la tarea de distinguir entre lo que ocurre en el régimen y lo que sucede en el sistema. Las fuerzas políticas emergentes y no tan emergentes entre nosotros plantean discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos, pero me temo que poco o nada nos dicen sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en la propia disputa sobre la república o la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, ni siquiera los teóricamente más abiertos y alternativos. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. ¿Cuál es la cuarta y última de mis observaciones? Cuando me lancé a escribir el capítulo relativo a los movimientos por la transición ecosocial, rápidamente me percaté de que la abrumadora mayoría de los autores que se habían interesado por esta materia bebían de manera expresa o de forma subterránea de una vena libertaria. Lo que en el fondo estaban reivindicando es una reaparición del viejo proyecto diseñado por los maestros pensadores anarquistas del siglo XIX. Lo que defienden sociedades autoorganizadas desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, desde el federalismo, desde el apoyo mutuo. Me vais a permitir
permitir que termine con una anécdota personal que probablemente invoqué aquí cuando hace un tiempo, lo ha mencionado antes Juan, intenté explicar por qué desde mi punto de vista las ideas y las prácticas libertarias son más actuales que nunca. La historia cuenta que hace años, un buen día, estaba en compañía de dos colegas profesores de ciencia política y en un momento determinado empezaron a discutir sobre el programa de una asignatura llamada Ideologías Políticas Contemporáneas. En determinado momento, uno de ellos afirmó que no correspondía incluir el anarquismo en ese programa, toda vez que no era una ideología política contemporánea. Yo, que hasta entonces permanecía callado, decidí intervenir para darle la razón a quien había afirmado tal cosa. Dije: tienes toda la razón, el anarquismo no es una ideología política contemporánea, es una ideología política del futuro, o al menos lo es a los ojos de quienes pensamos que el capitalismo se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos obliga a reivindicar la autoorganización de las sociedades desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, desde el apoyo mutuo. Gracias por haberme escuchado. Si queréis, y mientras tanto os voy a pasar una libreta para que contéis las direcciones, quienes quieran estar al tanto de otros actos, ¿vale? Sí, bueno, es un poco sintetizar un aspecto que ha sido recurrente permanentemente en toda la charla, ¿no? A manera de subterfugio, básicamente es una línea argumentativa en toda la charla que gira en torno al tema de la administración del desastre, ¿no? En esa síntesis de verbos que nos han dado, de 5, ¿no? Destecnologizar, descrecer, despatriarcalizar, desurbanizar. Si me permites, en el fondo es un poco la síntesis recurrente en torno al concepto mega máquina, ¿no? De Manford, ¿no? Que al final, y de manera, digamos, recurrente nos dirige a un concepto que es el del Estado, ¿no? ¿Por qué no desestatalizar? Bueno, vale desestatalizar. Lo que ocurre es que yo tengo la impresión de que en el mundo libertario hay una obsesión tal con la crítica del Estado que olvidamos la enunciación de qué es lo que queremos proponer a cambio del Estado. Claro, cuando yo estoy defendiendo la autogestión, la democracia directa, el federalismo y la autoorganización de la sociedad desde abajo, creo que esta es una crítica mucho más eficiente del Estado que la simple enunciación de que estoy en contra del Estado. Esa es la razón principal. De todas maneras, debo subrayar que en el caso de los movimientos por la transición ecosocial, la no mención expresa del Estado en cierto sentido se vincula con la intuición de que el Estado va a desaparecer antes de que estos movimientos surjan y que lo que tendremos será una especie de orden semifeudal anterior a la institución Estado. Pero en cualquier caso, tampoco tendría ningún problema en incluir en esa lista de verbos el verbo desestatalizar. Como alguien podría mencionar, ¿y por qué no dices el verbo desmilitarizar? Pues en efecto, podríamos agregar más verbos que aún seguro que acrecentarían la profundidad. Sobre todo con respecto al concepto este del feudalismo, ¿no? La nueva Edad Media que viene, ¿no? Creo que es un error pensar que en la Edad Media no existía el Estado. Sí, pero sí que es verdad que cuando hablamos de autorregulación, autogestión y apoyo mutuo, lo que sí que es verdad, que un poco mi pregunta iba en el sentido sobre todo que se le está dando sobre todo estos términos, por ejemplo, desde el municipalismo, ¿no? Que en muchos casos, a nivel local ya hemos visto dónde ha terminado, ¿no? O sea, precisamente la crítica iba por ahí, ¿no? Cuando hablo de desestatalizar, no en sentido abstracto, no conceptualmente, sino, por ejemplo, en estos movimientos municipalistas, entrecomillados, bajo mi punto de vista, cuál es su papel, ¿no? Desde la organización de ese decrecimiento o de esa transición ecosocial, ¿no? hacia quién sabe qué, ¿no? Un poco iba por ahí, no una cuestión en abstracto, ¿no? Ya. A ver, planteas una discusión que supongo que tiene un relieve menor ahora, a ver si en la Edad Media existía o no el Estado. Por supuesto que no es la cuestión. Pero, en todo caso, si la remunicipalización de ciertos servicios, todo aquello, ¿no?
Mi tesis es que no existía el Estado, existía una fórmula de poder político, pero el Estado es una formulación que emerge del siglo XVI al calor del Estado moderno absoluto. Pero vamos, esta es una discusión nominalista. Claro, tú acabas de asumir una crítica del municipalismo que yo puedo compartir, pero que me parece que reclama de algún tipo de matización. Yo defiendo el municipalismo libertario, con lo cual, en sí mismo, el municipalismo no me parece ni bueno ni malo. Claro, cuando el municipalismo se asienta en la aceptación de las reglas del juego que el sistema establece, mi disensión es inmediata. Cuando el municipalismo se asienta en una política claramente estatalista de delegación, de representación, ese no puede ser mi proyecto. Cuando el municipalismo cancela por completo cualquier horizonte de autogestión, no puede ser mi proyecto. Pero en cualquier caso, creo que los libertarios defendemos, valga la perogrullada, el municipalismo libertario, ¿no? Con lo cual tampoco estamos obligados a rechazar ontológicamente el municipalismo. Estamos obligados a adjetivar qué municipalismo es el nuestro. Sí, luego muy breve y un poco confusa. ¿Qué sería de tu vida sin el colapso y después del colapso qué sería de tu vida? Perdón, yo he oído mal, ¿eh? ¿Qué sería de tu vida sin el colapso? Que hablas del colapso. Y después del colapso, ¿qué sería de tu vida? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, igual es demasiado metafísica para mis entendederos. No metafísica, en el sentido de que nos cuentas el colapso como si ya estamos en la puerta de todo pasa el colapso y yo pregunto, porque yo soy neófito en el sentido del colapso, pienso que la vida es muy bonita y que vamos a ser capaces, el colapso es una tontería producida a lo mejor por cosas así aparentes. Pero mi pregunta, que tú hablas tanto del colapso, que yo he escuchado mucho del colapso y eres una autoridad sobre el colapso, después del colapso que tu vida te vuelves, vas a triunfar, das opciones al colapso, hablar del colapso y del colapso, ¿qué opciones? Bueno, creo que ahora lo entiendo mejor. A ver, mi vida existía antes del colapso, sigue existiendo hoy y espero que pasado mañana siga existiendo. Con lo cual, la inferencia de que mi vida se articula en un lado u otro en torno al colapso es moderadamente disruptora de la realidad. Yo he escrito un libro sobre el colapso que intenta promover un debate público sobre esto y aquí acaba la historia. Si me estás preguntando si somatizo lo del colapso como lo hacía aquel señor de Logroño que invoqué al principio, diré que en algún caso sí, pero en otros no. ¿Qué haré yo cuando llegue el momento del colapso? Bueno, tengo la impresión de que moriré antes, pero no deja de ser una intuición, con lo cual tampoco me planteo recurrentemente esta pregunta. En fin, claro, hay algún tipo de afirmación que has vertido que resulta moderadamente tensa, esto de que el colapso es una tontería. Bueno, pues es muy feliz tu perspectiva. Si para ti esto es una tontería, asume la posición de aquellos pasajeros del Titanic que siguieron bebiendo champán. Hay otras personas que pensamos que el planeta, tal y como se va desplegando, conduce a un escenario tétrico que podemos llamar colapso o no. Pero yo prefiero, en cualquier caso, que se me tilde de catastrofista o de alarmista a que se me tilde de frívolo, que es lo que interpreto que son la abrumadora mayoría de nuestros dirigentes políticos, los comunicadores de la prensa y muchas de las gentes que se atreven a decir que lo del colapso es una tontería. Así que yo celebro la frivolidad de quien puede decir semejante tontería, porque voy a describir también como tal tu opinión al respecto. Pido disculpas, una palabra reducida como es tontería, que es una palabra que a lo mejor tiene mala interpretación. Quiero decir en voz alta. Más alta, por favor. Más alta. Quiero decir en voz alta. ¿Me escucháis? Quiero decir en voz alta de que el cambio climático es una cosa potente, de que no somos niños chicos.
de que parece un jesuita. Aquí tenemos una charla en plan niños chicos, el cambio climático, el capitalismo, ¿qué pensaba? Y os digo otra cosa, he venido por el ecofascismo, no has hablado del ecofascismo. El ecofascismo, que bueno, es además, después, vale, sí, todos los verdes, lo están vendiendo, los fascistas lo están vendiendo de que está todo mal, de que el cambio climático, si tú ves lo documental de las dos partes de estas cosas, te das cuenta de que está ocurriendo. 1 grado, 2 grados, es esto que se refiere, esto que nos vayamos para allá, eso no importa. Egipto, por ejemplo, era un ejemplo, y ahora pues es siendo. Entonces, justificar cosas que le dan un climático y decir, como vendéis, perdón, pero yo he leído un libro, pero vender, de que no, tenemos que tener alegría, tenemos que tener alegría. Y la alegría está en nosotros. No, que todo está muy mal, y si podemos comer, pues está todo muy mal, Bueno, no, si lo de jesuita yo lo acepto. Vamos a ver, veo que no solo eres precipitado, sino que además estás sordo. Porque he dedicado... estamos en un grupo libertario, ¿no? Compañero, bueno, no pasa nada. Canta y sé feliz. En el mundo libertario, la canción preferida no es Canta y sé feliz de Peret, que es lo que tú acabas de reivindicar, pero a mí me parece perfectamente legítimo. Has dicho una cosa muy interesante, que no has leído mi libro, pero estás opinando sobre él. Sí, bueno, te he escuchado. Pues no lo celebro. Has hablado continuamente de que joder, todo mal, todo muy mal, y todo muy mal, y todo muy mal. No, aquí encima lo cuentan. Coño, ha ganado el Santander 3.500 millones de euros. Han ganado este año Santander. ¿Y qué decimos los que estamos aquí? Pues nos jodemos con la bolsa Santander, esperamos una cola de 16 porque han quitado a la peña que te atendía y tienes que ir al cajero. Hay más gente con la palabra. No importa que suba la temperatura 1 grado más. Lo que importa es el Canta y sé feliz de Peret. Dejaré hablar a compañero. Venga. Gracias. Vale, has mencionado como una de las causas del colapso el consumo, y estoy totalmente de acuerdo. Considerando que la forma fundamental de consumo, entiendo yo, es la de los alimentos, quería saber cuál es tu opinión respecto a las formas de alimentación que generan un impacto medioambiental mucho mayor, y por tanto querría saber cuál es tu opinión de formas de vivir, pues como el veganismo, por ejemplo, ¿no? Que está demostradísimo que reduce en gran forma la huella, el impacto que las personas tenemos. Y luego también te quería preguntar si ves posible luchar contra las consecuencias del colapso si no dejamos atrás una sociedad antropocéntrica, porque a lo largo de toda tu charla has hecho un par de referencias a la presión que hacemos sobre otras especies, pero a la hora de mencionar los verbos des, hablabas de desurbanizar, destecnologizar, etc., pero no hablabas de un cambio de paradigma en lo que se refiere a la relación con otras especies. Y desde mi perspectiva muy personal, pienso que es difícil que consigamos luchar contra todos los desastres si no somos capaces de empezar a tener una relación diferente con las otras especies. Y bueno, muchas gracias, y me leeré tu libro porque la verdad tengo interés. Bueno, llevas razón en tu argumentación. Creo que uno de los factores fundamentales que explica la génesis del cambio climático es el consumo masivo de carne, por decirlo de manera rápida. Es verdad que podríamos discutir cuál es el relieve de ese fenómeno. Al respecto hay divergencias, hay unos que atribuyen porcentajes mayores o menores, pero que en cualquier caso, si queremos hacer frente a muchas de las emisiones que están por detrás del cambio climático, reducir drásticamente el consumo de carne sería uno de los elementos vitales. En ese sentido no tengo nada que oponer a lo que dices. Hombre, déjame que me defienda un poco y de nuevo en lo que respecta a la enunciación de esos 5 verbos. ¿Por qué? Porque yo sobreentiendo que cuando uno está hablando de reruralizar o de destecnologizar muchas prácticas, uno de los elementos que acompañan inexorablemente a estos verbos es el designio de recuperar los derechos de esas especies con las que en 2 ocasiones he dicho, con ironía, compartimos el planeta. Obviamente no es el verbo adecuado, no compartimos el planeta, destrozamos la vida de esas especies. En algún momento en el libro, por cierto, me refiero
al futuro previsible para los animales en el escenario postcolapsista. Y creo que se ajustará a dos flujos de sentido contrario. El primero es saludable. Desaparecerán las grandes industrias cárnicas en virtud del hundimiento general del sistema. El segundo, sin embargo, nos recordará que como quiera que disfrutaremos de mucha menos energía, lo más fácil es que la especie humana recupere muchos de los hábitos de explotación de los animales anteriores a la revolución industrial, con lo cual, en este orden de cosas, muchos animales probablemente pasarán a sufrir como no lo han sufrido en algunos ámbitos en las últimas décadas. Pero intuyo que lo primero, la desaparición de la industria cárnica tal y como la conocemos, será al menos una ventaja sobrevenida saludable para muchas especies animales. Bueno, compañero, yo no sé si decir algo porque parece ser que ha dado todo. Me estoy acordando ahora mismo pues, de los distintos trabajos que hizo en su momento Abraham Millet, con la gran diferencia de que Abraham Millet en aquellos años matizaba cuál era la realidad de la sociedad en general, americana, europea y por qué no española, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista organizativo y empresarial. Sus grandes trabajos, ya digo, se dan mucho la mano a lo que tú estás diciendo, con la diferencia de que él, ya digo, pues repito, él matizaba, pero no afirmaba. Con lo cual nos venía a decir que la sociedad tenía que organizar para hacer ese cambio. ¿Cuál es la realidad? Que bien es cierto en estos momentos que se ha notado el deterioro de aquellos 20 años que digo a la fecha. El deterioro ha sido galopante en todos los términos generales a nivel económico. Con lo cual, a mí lo que me está preocupando más que nada es cuál es el planteamiento ahora mismo de la sociedad ante lo que termino de decir. Es decir, se está deteriorando, sabemos que se está deteriorando, pero ¿qué hacemos para que no solucionen la papeleta? No me faltaría más, que encima de solucionarse la papeleta. Bastante sumisos somos que se nos vamos solucionando, ¿no? Sino también transformar la situación actual. Con lo cual, ahí tenemos el caso concreto del gobierno español, cómo da dinero al ejército, cómo da dinero a la policía, cómo da dinero a la Guardia Civil y cómo rescata autovías, autopistas y bueno, y qué casares, ¿no? Hay otro gran problema y es el que también has mencionado, la población, la sociedad más muy vulnerable, es decir, niños, viejos, mujeres, países pobres, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué podemos hacer ante esto? Si bien es cierto que la sociedad está donde está, aquella sociedad que dice ser avanzada, aquella sociedad que dice estar politizada, aquella sociedad que a la vez también lo que hace es hacer de bombero, porque muchas organizaciones actualmente que se dicen ser lo que están haciendo los de bomberos, y frenando las posibilidades de un posible movimiento que merezca la pena. Recientemente Podemos, y no digamos más, también vamos a dar nombres, y por qué no hablar de la sexta, de la cadena de la sexta, y bueno, y lo dejo. Bueno, a ver, coincido con el diagnóstico general. El capitalismo está cada vez más enloquecido, pero ojo que el capitalismo no enloquecido puede ser más peligroso que el enloquecido. Digamos, me voy a dejar llevar por la tentación de afirmar que en el fondo hay dos grandes capitalismos. Uno, el hoy dominante, cortoplacista, solo busca el beneficio en el corto plazo, no tiene ningún proyecto de futuro y por eso no es particularmente criminal. Otro, el incipiente, no es cortoplacista, sí tiene un proyecto de futuro, pero ese proyecto es manifiestamente criminal. Coincido también en que muchas de las instancias que sobre el papel estarían llamadas a permitir que encarásemos estos problemas, lo diré eufemísticamente, no están a la altura de las circunstancias.
Alguien podría preguntarse, por ejemplo, cuál es la huella del debate sobre el colapso, sobre el crecimiento económico, sobre la tecnología en el discurso de las cúpulas de comisiones obreras y UGT. No hay huella alguna. Digamos, estos son debates que están muy lejos. De nuevo, lo que hacen es adaptarse al discurso aberrantemente cortoplacista que tenemos por delante. Lo que ocurre, en fin, es que me temo que nuestra respuesta tampoco es muy convincente. Seguimos siendo muy pocos, nuestra capacidad de arrastrar es muy reducida. Hay quien tiene la esperanza de que la conciencia de la proximidad del colapso acabe por despertar a muchas gentes que hoy por hoy probablemente intuyen que el problema está ahí, pero no han decidido dar el paso de encararlo de manera frontal y de buscar la colaboración y el apoyo mutuo de otros para articular una sociedad diferente. Aún así, tampoco el escenario, creo yo, es hoy peor que el que se registraba hace 10 años. Me parece que ese tipo de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados que he reivindicado, tienen hoy una presencia mayor que la que les correspondía una década atrás. Y que probablemente esto implica cierto fundamento de que una parte minoritaria de la sociedad empieza a pensar y empieza a reaccionar. Me gustaría saber qué opinan de las acciones, por ejemplo, que realizan algunas personas para evitar el caos del que se habla, como por ejemplo el ecologismo. ¿El caos? Ecologismo. El ecologismo. Sí, porque según usted, si no me confundo, el caos es inevitable, ¿no? El caos es la realidad consistente del capitalismo contemporáneo. Lo que ocurre es que tampoco acierto a entender mucho el sentido de la pregunta. Yo soy un ecologista. Lo que ocurre es que uno tiene que cifrar cómo entiende que el discurso teórico del ecologismo se manifiesta en prácticas cotidianas. Lo hace a través de ese capitalismo verde que mencioné antes, que busca simplemente el beneficio privado a través de la ecología, o lo hace a través de un proyecto de transformación social que implica una transformación radical de las reglas del juego. Bueno, eso cabe lo uno como lo otro en el ámbito del ecologismo. Pero en cualquier caso, mi perspectiva es más global. Yo soy un ecologista y procuro ser otras muchas cosas más al mismo tiempo, aunque a veces probablemente no lo consiga. Pero es un poco contradictorio, ¿no? Si el caos es inevitable, ¿para qué? No, lo que he dicho... Alargar lo que... Ya. Alargar... Bueno, no, esta es otra discusión diferente. Hay un libro de un profesor norteamericano, John Michael Greer, que tiene un título provocador. Dice: colapse ahora y evite aglomeraciones. Es una tesis sugerente. Dice, bueno, ¿no será preferible forzar el colapso y entrar rápidamente en una etapa distinta? Aunque claro, alguien dirá que la propuesta de Greer tiene también un carácter ecológico, un carácter competitivo, ¿no? Que yo me salve y los demás ahí se queden. Por detrás, de cualquier manera, hay una discusión interesante sobre qué es lo que interesa más a los movimientos emancipatorios, un colapso rápido o un colapso lento. La corriente dominante afirma que interesa más un colapso rápido. ¿Por qué? Porque dificultaría que el sistema reorganizase sus fuerzas, y en cambio un colapso lento presumiblemente otorgaría cierto margen de maniobra al sistema. Pero en cualquier caso, yo no estoy defendiendo el caos como tal. Estoy sugiriendo que el caos es la realidad omnipresente en nuestra vida, y entiendo, por ejemplo, que de la mano de la mención de esos 5 verbos hay un proyecto de generación de un escenario distinto de lo del caos. Es verdad que me viene a la mente aquel viejo chiste del hermano Lobo, que recogía en la primera viñeta a un dirigente político que hablaba a una masa y decía: ¿qué preferís, el caos o nosotros? La masa respondía al unísono: el caos, el caos. Y a continuación reaparecía el responsable político que replicaba: pues os jodéis porque somos nosotros, ¿no? Sí, vaya, una conferencia muy bien dada. Yo creo que estuve en una de Antonio Turiel hace muchos años, en realidad. Efectivamente, lo que él explica sobre el cenit del petróleo, el pico de
Haber, también se conoce desde los años 50. Esto fue cuando la guerra del Golfo, y llevo preguntándome desde entonces por qué nadie dice que el petróleo se acaba entre 2015 y 2020. Más o menos parece que la fecha se puede extender un poco, pero más o menos la idea es esa, ¿no? Y como que nadie ha hablado de esto en ninguna parte. A mí eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero esto lo que realmente indica es el fin de la civilización basada en los combustibles fósiles, que es la civilización industrial. Yo no creo que sea adecuado, o no comprendo muy bien la mención del capitalismo. Si lo que se aborda, porque con los combustibles fósiles es la sociedad industrial, claramente la que viene del 19, se agotaría igual de haber sobrevivido un régimen socialista. Es la civilización industrial, no el capitalismo, lo que tiene crisis, ¿no? En ese sentido, como ya no estamos en el capitalismo ni en la sociedad industrial, sino en el tardocapitalismo y la sociedad postindustrial, Rifkin, que también tiene el libro este tan famoso, que estará en la bibliografía, supongo, sobre la civilización empática, sobre el cenit del petróleo, él mantiene efectivamente su libro de 2010, que ya estamos en el colapso en el fin del petróleo, que es una especie de explosión a cámara lenta, lo que estamos viviendo, ¿no? Las guerras que estamos viendo en Oriente Medio y todo esto. Él, de todos modos, lo que vaticina no es algo tan caótico, sino una civilización efectivamente de comunidades más pequeñas, intercomunicadas, pero donde hay una autonomía energética de los pequeños grupúsculos. Hay otros autores, pienso en Ulbeck también, las últimas visiones que tiene de Europa más allá de 2020, por supuesto ya sin fábricas, porque todas están en otro sitio, se han ido, como se están yendo de todas maneras, una civilización agrícola, efectivamente, pero autosuficiente, pero es como si existieran posibilidades o ya existieran, esas pequeñas posibilidades de subsistencia o de autonomía energética y ya una organización de otro tipo que ya se empieza a dar. Porque en cierto modo lo que estás describiendo es el futuro de Europa, pero es que Europa está vendida, está vendida desde hace 10 años prácticamente, porque todo el sistema industrial se ha ido a potencias emergentes y aquí estamos todos en paro. Esto no es ningún misterio. Entonces, yo no sé lo que ocurrirá en China cuando colapse todo esto. Probablemente nada. Lo que ya sabemos es que Europa ya no está en todo esto. Nosotros somos los que tenemos que dedicarnos a la agricultura, porque aquí ya no queda ni una fábrica. Entonces, no sé, yo primero que no entiendo muy bien tanta mención al capitalismo y segundo que tampoco veo este futuro con ese grado de caos, ¿no? Por las lecturas que yo tengo y las referencias que yo tengo. Bueno, vamos a ver. Tengo que mantener mi tesis, aunque lo haré de manera muy cautelosa, porque no estoy de acuerdo en buena parte de los conceptos que has utilizado, que me parece que incorporan la mención de procesos que están ahí y tú has dado por descontado que ya han producido todos los resultados esperables. Por ejemplo, que la industria ha desaparecido del continente europeo. Bueno, pues el escenario es bastante más complejo. Bueno, es una visión onírica de Ulbeck a partir de 2020, ¿de acuerdo? Hombre, si hablamos de visiones oníricas... No, pero quiero decir que el proceso es bastante evidente, ¿no? Bueno, que sí. Estamos todos en paro. Sí. A ver, lo primero que quiero decirte es que yo creo que hay algunas instancias que en realidad, de manera subterránea, se han referido una y otra vez al pico del petróleo. Las compañías de seguros han empezado a contabilizar eso. Y claro, el argumento es muy sólido. ¿Quién va a saber mejor lo que ocurre que estas compañías que tienen que predecir por necesidad el futuro? Segundo, bueno, yo entiendo esta discusión relativa a qué es lo que va a colapsar, si la civilización industrial o el capitalismo. Pero, de nuevo, y un poco a tono con lo que decía hace un momento, creo que la distinción entre lo uno y lo otro
puede tener algún sentido en determinado ámbito, pero para mí se solapa. Tú has puesto un argumento que a mí no me satisface, dices, el socialismo también ha quebrado. Es que yo creo que lo que se llama socialismo es una forma de capitalismo. No he dicho eso, he dicho que si el socialismo real hubiera subsistido, su civilización industrial hubiera colapsado igual. De acuerdo, pero lo que te quería decir es que tú distingues fácilmente entre el capitalismo y el socialismo real, y yo no, porque creo que el socialismo real era una fórmula de capitalismo burocrático de Estado. Creo que lo que quebró allí era una fórmula más asentada en el mismo universo histórico y social que el del capitalismo. Por eso digo que aunque me parece feraz la discusión relativa a qué es lo que va a quebrar, yo veo la civilización industrial y el capitalismo en un mismo bloque, de tal manera que me resulta difícil separar lo uno de lo otro. Lo tercero que te quería decir apunta a esa discusión sobre Europa. Claro, afirmar taxativamente que en Europa se ha producido una desaparición de la industria de tal manera que el escenario que yo estoy preconizando es estrictamente europeo porque la realidad es ya la del colapso que se ha producido, me temo que es tomar algo que incipientemente tiene un innegable peso, pero que conviene administrar conceptualmente con mayor prudencia. Lo cuarto y último, bueno, has citado varios autores que son, desde mi punto de vista, muy optimistas, pero yo no estoy en condiciones de quitarles la razón. Estoy obligado simplemente a preguntar cómo estos autores imaginan ese tipo de sociedades autosuficientes para 7.500 millones de personas. No vaya a ser que lo que Rifkin tiene en la cabeza es un proyecto que es una secuela del ecofascismo. Esto es, que tiene sentido y es imaginable si antes la población del planeta se ha reducido sensiblemente, que es lo que me temo que en el fondo se encuentra por detrás de algunas de esas teorizaciones. Yo creo que tengo la obligación moral de defender un proyecto que atiende a la preservación de la vida de los 7.500 millones de habitantes, pero si renuncio a ese proyecto, en efecto, las tesis de Rifkin acaban por cuajar de manera visible. Los problemas ecológicos del planeta quedarían resueltos automáticamente si en vez de ser 7.500 millones de personas fuésemos 400 millones. Sí, creo que es verdad que ha faltado un poco que insistieras en el asunto del ecofascismo, porque efectivamente ha sido interesante como lo has planteado, ¿no? Como efectivamente parece que va surgiendo de forma civilina todo esto. Es verdad que el asunto de la demografía empieza a aparecer y que es totalmente inadmisible, en mi opinión también, ¿no? Entonces, claro, yo no lo contemplo. Pero que es verdad, se hubiera agradecido un poco más de insistencia en ese tema. El año que viene. Otra vez, te pido que seas conciso y concreto. Y esas ecofascismo nos están eliminando a nivel de naturales, somos muchos y nos están metiendo alimentos, nos están metiendo medicamentos para eliminarnos. ¿Qué piensas sobre eso? Valle, Gonzalo y toda esta gente que está ahora con lo eco, porque lo eco es fascista en el sentido de que los fascistas han cogido el eco como el capitalismo ha cogido el eco como se vende. De hecho, la leche eco, por ser eco vale 20 euros. Luego mira por detrás y es lo mismo incluso entendido. La respuesta es esa. Pues muy probablemente. Soy poco amigo de las tesis conspiratorias, pero me parece que si cobra cuerpo en serio un escenario fascista, tendremos la obligación de concluir que muchas explicaciones que nos parecían conspiratorias dejarán de serlo y empezarán a ser crudamente realistas, ¿no? De todas maneras, yo debo subrayar una tesis que antes mencioné de pasada. A mi entender, el proyecto ecofascista se encuentra en sus cimientos. El capitalismo dominante sigue siendo un capitalismo cortoplacista y que no tiene ningún horizonte de futuro claro. Determinados circuitos no sabría identificarlos, no sé si es el célebre Club Bilderberg o cualquiera de estas instancias, parece que empiezan a moverse en una clave distinta que reclama para su consideración de tesis moderadamente conspiratorias. Te quiero dar las gracias porque has acuñado una cosa que se llama ecofascismo.
Yo no la he acuñado, gracias por tu elogio, pero ya me hubiera gustado ser tan inteligente. Es una realidad y ojalá sea mucho más abierta y que entendamos mucho más. Está dando un paso, importante. Por eso, gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Que no, perdona. Yo quisiera ser breve, porque por la edad y que me conoce, pues me suena enrollar. Me interesa mucho el tema, a pesar de la edad. ¿No cree usted que la humanidad nos estamos deshumanizando? No sé el porcentaje, pero usted ha hablado de caos. Soy de Aranjuez, he faltado 42 años por razones de trabajo, tuve que emigrar en España y extranjero. Tuve la suerte de, por eso podría dar mucha opinión, viví en Venezuela 2 años, el 80 hasta el 82, me pilló allí las cortes, ¿cómo se llaman? Cuando Diego no estaban de acuerdo. 23F, ¿se dice? Sí, bueno, pues quiero ser concreta. ¿No cree usted que, aunque no sea consecuencia el global, que nos vamos a ir a la catacombe, que lo tengo aquí apuntado, si no lo quiero, por ejemplo, el capitalismo. Yo creo que el capitalismo tiene que ver mucho, muchísimo, con que el planeta se destruya. ¿Cómo no tener una consecuencia muy directa el capitalismo, el bipartidismo también? Yo nunca me habló mi madre de política, yo me vi que todo el mundo era feliz. Pero cuando he venido a este pueblo, a mi pueblo, hace 10 años, y he visto cómo está mi pueblo, no puedo comprender los poderes políticos o las sociedades, como digan, con este campo, con esa riqueza, abandonado, porque donde yo trabajaba en Leve, que fui una de las personas primeras que entré a las 6, sonaba por la mañana la sirena, se terminaba una sirena y empezaba otra. 15 fábricas, cuento yo menos, ahora mismo, aquí en Aranjuez, de cuando yo trabajaba. Y la huerta, el trabajo, los obreros. ¿Por qué? Es verdad que hubo una dictadura, pero ya ¿cuántos años llevamos de democracia? ¿Cuántos? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde? Yo me he hecho las manos a la cabeza, de verdad, ese caos de Aranjuez, esas huertas. Usted ha puesto un ejemplo muy bueno del pueblecito de Huesca, que ya está dejando allí la gente que vive. Yo creo que todo el mundo es ese gran, también pienso yo, de todo el mundo quiere ser millonario. ¿Qué futuro tienen las izquierdas, las clases obreras? ¿Qué futuro tienen si todo el mundo quiere ser millonario? Eso lo dije en Puerto Llano, que vivía entonces con las fábricas, porque mi marido estaba allí. Estábamos allí porque trabajaba en una multinacional, por eso corrí todo medio mundo. Y en todo lo que es el desarrollo industrial de los años 60, 70, 80, 90. Me voy a poner de pie para saber que me tengo que callar. Ya. Creo que tienen que abrir los ojos las gentes y ser solidarios. Usted ha hablado magníficamente bien. Llevo barato, me he quitado uno porque me sonaba mucho, pero me he quedado. Tengo todavía el carnet de mi padre, de la CNT, ciertas cosas. Murió en el 36, soy huérfana de guerra, y en el 38, no, murió mi papá cuando yo tenía 4 años, 4 meses. Quiero decir que a mí me quedan 4 telediarios, pero que espabile la gente, que no seamos ambiciosos, que nos estamos deshumanizando en este bendito pueblo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? He cogido algunas palabras de algunos. Yo cuando en la plaza de la Puerta del Sol hubo el movimiento,
de los inconformistas, yo no podía ir, tenía que estar cuidando de mi nieto porque trabajaba mi hijo y mi... Gracias a Dios, han estudiado mis hijos y gracias a Dios. Pero hubiera estado allí la primera. Cuando han estado las mujeres marginadas, usted habla muy bien de lo marginada de la mujer, no en España, en el mundo, pero aquí cada 4 días matan a una, y aquí no pasa nada. Allí cogí el micrófono y me lo tuvieron que quitar, porque es de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. La gente joven, la educación, la sanidad, el otro día fui a hacer una prueba, entré a las 2 de la tarde, con 80 años, y salí a las 8 de la noche. ¿Por qué? Por favor, es verdad que usted ha dicho verdades como bueno, y ha hablado muy bien, pero yo le estoy hablando según yo. No sé escribir, pero sí que entré en internet. Cuando me jubilaron me fui a hacer la tercera edad y hice 3 cursos. Me dieron 3 diplomas. Es vergüenza. La gente joven, que se espabilen, que sepan que España no somos tontos, que sepamos hacer las cosas. Y es verdad que tampoco creo en salvadores, tengo que decirlo, aunque le voté para las europeas. Pero ahora tengo dudas. ¿Por qué? No puedo estirarme porque es muy tarde y no puedo yo, porque aquí quien ha venido a hablar es usted. Pero que no somos tontos. Como usted se ha hablado alguna vez en el ayuntamiento cuando pronunciamos de citas. Yo no soy política. Hombre, tonta no soy, pero que lo estoy demostrando a mi manera. Que espabile España, que espabile. Vivir en Cataluña, tengo un hijo catalán, me hubiera quedado en Cataluña. Pero a mi marido le gustaba más Castilla-La Mancha porque era cazador y le gustaba la caza y tuve que venir más oportunidades. La pregunta es esta. ¿Cree usted que nos estamos desorganizando? ¿Qué porcentaje hay? Si todo el mundo quiere ser millonario, ¿ser feliz teniendo dinero? No, el dinero no hace la felicidad. Que va, que va. Bueno. Hay otros valores que no debería extender más y termino, que son los que dan la felicidad. ¿Cómo te puedes dormir por la noche acostarte tranquila sabiendo que hay mucha gente que lo está pasando mal, sabiendo que están violando, sabiendo de las guerras, allí en Oriente Medio? Por favor, que los están machacando a los palestinos. Por favor, ¿quién gana? En un trocito de tierra, 3 religiones. Por favor, que espabilen, espabilar jóvenes. Perdón. ¿Me quedo? ¿Me vas a decir algo? Bueno, pues voy a intentar responderte de la mano de una anécdota personal. Hace 7 u 8 años en mi universidad empezó a aplicarse el llamado programa de Bolonia, que en esencia implica que hay que organizar seminarios y seminarios y seminarios. Y yo decidí que el único uso razonable de ese espacio de tiempo era organizar debates con mis alumnos. Mis alumnos no aprenden nada con esos debates, pero yo sí, porque escucho lo que dicen y me aportan una información preciosa. El primer año de seminarios de Bolonia me quedé un poco asustado ante el eco que en la cabeza de la mayoría de mis alumnos, no todos, tenía la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición más descarnada, del codazo más vil. Y la verdad es que desmantelar ese discurso no es tarea sencilla, entre otras razones por una. Ese discurso identifica una parte de la realidad. Sería absurdo negar que hay una dimensión competitiva en la acción de la especie humana. Alguna vez se me ocurrió osadamente recomendar a mis alumnos una lectura de un libro maravilloso, El apoyo mutuo de Kropotkin. Kropotkin, probablemente sabéis que fue uno de los principales pensadores anarquistas a caballo entre los siglos XIX y XX, pero fue también un científico de renombre internacional. Sus artículos estuvieron mucho tiempo en la Enciclopedia Británica. ¿Qué hace Kropotkin en el apoyo mutuo? Demostrar que hay numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la colaboración, de la solidaridad, del apoyo mutuo. Importa mucho subrayar esta dimensión,
porque forma parte indeleble también de la condición de la especie humana. A veces he dicho que me produce fascinación que luego de bastantes siglos de capitalismo, de Estado, de sociedad patriarcal, la lógica de la solidaridad no haya sido aniquilada por completo. Cuando mis paisanos de ese pueblo de Santiago, Angrois, ven que hay un tren accidentado, se lanzan a socorrer a las víctimas poniendo en peligro su propia vida. ¿Y qué significa esto? Pues significa afortunadamente que somos algo más que esos seres humanos deshumanizados que el sistema intenta crear. Siempre que cuento esto, me da por recordar, y nada tiene que ver ya con la discusión que propones, que el primer año de seminarios de Bolonia, al acabar cada seminario, yo proponía una pregunta que debía ser respondida a brazo alzado por mis alumnos. Era una fórmula poco afortunada. Y una semana mis alumnos estuvieron discutiendo sobre el franquismo. Y la pregunta que yo formulaba al final de cada uno de esos seminarios, grupos de 40 alumnos, primero de Derecho, era qué alumnos de los allí presentes simpatizaban con Franco y quiénes no. Y en cada grupo había siempre 5 o 6 alumnos que declaraban simpatizar con Franco, pero en uno de esos grupos solo levantó el brazo un alumno para declarar su simpatía por Franco. Y por su vestimenta se ajustaba al estereotipo de la crata de la clase. Pañuelo palestino, cinta en la cabeza, pelo muy largo, y yo pensé que era víctima, yo, de un programa de cámara oculta, a ver cómo reaccionaba. Y reaccioné mal, porque le dije, te estás descojonando de mí. Y el pobre hombre ofreció la socorrida explicación relativa a los numerosos pantanos que había construido Franco. Bueno, ese día yo estaba tan sojuzgado por ese debate sobre el franquismo que cuando llegó mi hija Ana a casa, era un miércoles, tenía entonces 15 años, acudí presurosa a preguntarle, le dije, Ana, ¿tú qué piensas de Franco? Y lo primero que dijo es, era un hijo puta. Bueno, pero sabrás algo más. Y especificó, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. Que permitidme que subraye que es uno de los comentarios más duros de la figura de Franco que vi nunca. El personaje prominente pasaba a ser la nieta que concursaba en un programa de televisión. Y Franco quedaba como el abuelillo en una especie de lugar marginal de la historia. Por ahora yo creo que tenemos que dejarlo por hoy. Estáis todos invitados para el próximo día 9, aquí a esta misma hora para hablar con Adrián de Cul-de-sac sobre la sociedad de consumo y autonomía alimentaria y de consumo en general. No me acuerdo del título, pero está por ahí, ¿vale? Pues a carteles.